tema de hoy en nuestro programa es la complejidad del mundo corporativo. Para ello hoy convocamos a Agustín Parigi, sociólogo consultor de empresas, líder en programas de capacitación y desarrollo en temas de liderazgo, comunicación, negociación, trabajo en equipos, evaluación de desempeño y coaching, entre otros, profesor en carreras de grado y de posgrado en diversas universidades de la Argentina, sociólogo de la Universidad de El Salvador, con un posgrado en desarrollo gerencial en SDAE, magíster en Cultura y Gobierno de las Organizaciones de la Universidad de Navarra. En fin, gracias por acompañarnos, has publicado muchos artículos. Hoy es un lujo tenerte porque en materia de consultoría hay muchísimo, pero bueno, tu formación desde sociólogo hoy nos va a aportar mucho. Gracias, Agustín, por estar con nosotros. No, por favor, muchas gracias a vos, Paola. La verdad que me encanta que estemos hablando de este tema. Es un tema que yo lo vivo día a día. Y tal como vos decís, el mundo hoy está cada vez más complejo y desafiante para las organizaciones. ¿Y esto por qué? Porque el mercado está cada vez más complejo, ¿sí? O sea, el mercado se mueve cada vez más rápido. El cliente... ¿Qué significa un mercado complejo? ¿Qué es? Que el mercado demanda cada vez más cosas específicas. El cliente está cada vez más detallista, está cada vez más secular. ¿Esto qué quiere decir? Que los segmentos de clientes son cada vez más cortos, ¿sí? Entonces, el consumidor pide más. El consumidor pide más y pide distinto uno del otro. Entonces, las compañías tienen que dar respuesta a esto. Ahora, acá hay una brecha muy grande entre la dinámica del mercado y la dinámica de las organizaciones. ¿Por qué? Porque las organizaciones, históricamente o naturalmente, han sido diseñadas en otros contextos, ¿sí? En contextos de mercados mucho más estables. Entonces, básicamente lo que encontramos es que las organizaciones están naturalmente construidas desde dos grandes roles. El rol divisional, ¿sí? Donde tenemos áreas operativas, áreas de mantenimiento, áreas staff como de administración, de recursos humanos, de sistemas, etc. Y tenemos roles jerárquicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenemos que dar respuesta a un mercado cada vez más detallista, más complejo y más dinámico, lo que se necesita es la interacción de distintas personas y sectores de estas áreas divisionales y a la vez jerárquicas. Bueno, no hay un dispositivo natural desde las compañías para que esto se logre de mejor manera. Entonces, con lo que nos encontramos es con que las personas dentro de las organizaciones nos dicen: estamos trabajando muy en silos, y la compañía se vuelve muy burocrática y llegamos tarde con el cliente. Tenemos clientes que necesitan desde soluciones de sistemas, sí, algo bien específico, ¿sí? No solo un data center, sino algo que pueda tener determinada información que puedan cruzar para sus clientes y que la gente comercial pueda conocer exactamente a ese cliente. Entonces, para conocer exactamente a ese cliente y poderle vender más, necesitas información de su estado financiero, necesitas información sobre en qué posición de segmento de mercado se encuentra, ¿sí? Si es un cliente corporativo, si es pyme, si es un cliente individual, qué tipo de consumo se utiliza o genera. Y finalmente, también necesitas conocer su historia. ¿Nos podés dar un ejemplo, Agustín? Sí, por supuesto. Esto lo ves mucho en los proyectos. Por ejemplo, una empresa que necesita expandirse y necesita poner bases en otro país. Ayer justamente estábamos trabajando este tema con una empresa de tecnología que quiere ampliar su capacidad en Ecuador, ¿sí? Y este proyecto estaba liderado por un área específicamente técnica. Pero lo que implica ampliar capacidades en un país como Ecuador tiene que ver con entender qué potencialidad de clientes hay en ese país, ¿sí? Qué tipo de servicios pueden y quieren requerir las empresas. Necesitas saber qué retorno de esa inversión podés generar y desde el punto de vista técnico cómo le llegás a ese país. Entonces, cuando esto es liderado específicamente por un área técnica u operacional,
Lo que perdés de vista es a cuánto tiempo vos vas a repagar esa inversión, qué capacidad tienen los clientes de buscar esa o de responder a ese servicio. Se pierden de vista variables que tienen más que ver con una mirada y un enfoque más humanístico, sociológico, ¿no? Exactamente, se pierde la mirada integral. Integral. ¿Y esto por qué? Porque las organizaciones, para dar respuesta a este mercado cada vez más específico, lo que hacen es abrir cada vez más áreas técnicas especializadas, ¿sí? Por ejemplo, claro, en un área de compras te encontrás una división o fragmentación del área donde encontrás un responsable, y esto lo ves además en los títulos, de jefe o gerente de compras no productivas. Y esto causa mucha gracia cuando estamos en los no productivas. Claro, vos sos un tipo no productivo. Lo productivo se ocupa otro. Exactamente, tal cual. Ahora, estas cosas van de la mano, porque lo que ocurre es que en estas posiciones cada vez más especializadas, lo que se pierde es la visión holística, ¿sí? ¿Qué es? La visión holística es justamente cómo entender el negocio en base a un cliente específico, ¿sí? Un cliente específico que no solo necesita cubrir su necesidad, sino también necesitan que lo ayuden a tomar algunas decisiones de qué producto elegir, necesita también que sean socios de su negocio, ¿sí? Entonces ahí no solo necesitas la parte técnica. Y en esto de la complejidad que hoy exige, como vos bien decís, el mundo corporativo, las funciones de un externo, ¿no? Las funciones de un externo, de un consultor, de alguien que viene de afuera, que está fuera de esa línea de fuego, de todos esos departamentitos que hay, que componen sobre todo empresas grandes, estamos hablando, ¿no? Empresas... Sí, exactamente. La idea de la mirada externa es justamente tomar perspectiva de lo que se quiere, ¿sí? Porque muchas veces lo que nos encontramos es que las distintas áreas tienen sus propios objetivos, ¿sí? Y cuando las distintas áreas buscan sus propios objetivos, el área comercial busca su objetivo de venta, pero el área financiera busca el retorno, ¿sí? Entonces, muchas veces nos cuesta escalar y llegar a un objetivo común, ¿sí? Y ahí es cuando empezamos a ver la estrategia. ¿Cómo llegamos? ¿Sí? Si la estrategia es de lograr un share de mercado determinado para evitar el avance de competidores, en segundo lugar tiene que estar el retorno, porque lo que queremos es ocupar espacios y no tanto generar como primera instancia la rentabilidad. Así es. ¿Cómo se logra que las gerencias, las cabezas, tengan esta mirada, como vos bien decís, holística, integral de la organización? ¿Cómo se logra esto? Bueno, esto es lo difícil, porque como decíamos, cuando vemos a las organizaciones que están diseñadas desde áreas funcionales, ¿sí? Lo que encontramos es que no hay un dispositivo natural que integre a estas áreas. Entonces, ¿cómo hacer? Desde lo más informal a lo más formal. En principio lo que se trabaja mucho son con comités, donde tenés gerentes o directores o personas de distintas áreas que abordan un tema. Esto tiene generalmente un alto grado de informalidad y cuesta llegar a objetivos comunes para empezar a bajar al resto de las áreas. Después, un segundo grado mayor de formalidad, se tratan las iniciativas, donde tenés un líder, ¿sí? Que convoca a distintas personas de las distintas áreas en función de un objetivo. Acá lo que tenés es, empezás a tener un tironeo entre los objetivos particulares de mi área y lo que yo tengo que aportar a esta iniciativa transversal, ¿sí? Claro. Después ya se convierten en proyectos. Acá es donde nosotros trabajamos mucho, ¿sí? Porque en los proyectos tienen un inicio y un fin. Exactamente, tienen un inicio y un fin, y acá se empieza a ver la organización un poco más matricial, ¿sí? No solo que hay un líder, sino que hay roles, pero además hay un presupuesto asignado a ese proyecto. Entonces las personas empiezan a salirse de su rol más funcional para empezar a tener una mirada mucho más transversal. ¿Ustedes ayudan en esos procesos? Exactamente. En generar proyectos, en generar... procesos y proyectos transversales para lograr
llegar a esa necesidad o ese cliente o ese mercado determinado. ¿Cómo se define el líder? ¿Cómo se detecta el líder? Bueno, muchas Ustedes veces... no estando adentro de la compañía. Bueno, en realidad muchas veces la compañía lo detecta por quien, digamos, quien detenta el proyecto en términos técnicos. Y acá es, digamos, uno de los principales problemas. Cuando generalmente vemos que se quiere instalar un sistema, ¿sí? Por ejemplo, SAP o Oracle, no voy a seguir avanzando en marcas, pero sí, un sistema que logre integrar desde el área de compra, facturación, hasta el área de ventas de la compañía. Esto es cross compañía, ¿sí? Y necesitas a personas de los distintos negocios para poder diseñar los distintos módulos del sistema y que les sea funcional a cada uno, ¿sí? Ahí es donde empezamos a ver una mirada transversal. Pero muchas veces el liderazgo viene de la parte técnica, de la parte de sistemas, ¿sí? Y acá lo que ocurre es que muchas veces están los procesos, están los proyectos, pero no se logra la habilidad o la creencia de la gente para la utilización de esos sistemas o la adhesión a esos proyectos. Bien. Acá encontramos, digamos, y acá nos podemos meter en lo que tiene que ver con el cambio cultural. Te voy a sí, interrumpir y vamos a ir porque eso es muy interesante y creo que es el fondo y la cuestión en todas las empresas, definir una visión, definir una cultura, y lo vamos a charlar después de la pausa. ¿Puede ser? Dale, por favor. Enseguida volvemos. Agustín, y bueno, el tema cultural, ¿no?, en las empresas, que es algo que bueno, los que están en el día a día, en el fuego diario, muchas veces olvidan o dejan de lado o no lo definen, ¿no? El tema de una cultura empresarial, de Exacto. hacia dónde ir, valores. Bueno, contanos vos, ¿de qué se trata esto? Exacto, es algo que no se ve, digamos. En función del cambio que necesita la organización para llegar a este mercado, es necesario trabajar sobre 3 ejes. Generalmente se trabaja con el más visible, más superficial, que son todas las herramientas, ¿sí?, y procesos, ¿sí? Cambiamos una herramienta, cambiamos un sistema, cambiamos un proceso, ¿sí?, y entonces la compañía cambia rápidamente. Ahora, ese cambio no se sostiene si vos no desarrollás las habilidades en la gente para desarrollarlo. Si pasamos de un Excel a un sistema y yo no desarrollo las habilidades en esa gente para utilizar el sistema, esto se cae, ¿sí? Ahora, también hay un punto que no se termina de visualizar, que son las creencias. Si yo no creo que esto va a funcionar, si a mí no me lo explican y no me explican cómo este cambio va a lograr que mi trabajo tenga sentido y aporte a un resultado concreto, entonces esa habilidad, esa formación que me dan, no la voy a terminar de sostener en el tiempo. ¿El para qué? Exactamente, el para qué. ¿Para qué yo estoy haciendo esto? Si yo creo, te defino algo en función de las creencias y vamos un poco al deporte. Yo juego todas las semanas al fútbol. Cuando yo juego al fútbol, yo creo que tengo 20 años, mi cabeza tiene 20 años y entonces ejecuto, me comporto, tomo decisiones en la cancha como si tuviera 20 años, pero mi creencia es disfuncional a la realidad. El cuerpo después te pasa la factura. El cuerpo tiene 20 al otro años día. Más. Exactamente. Entonces, llego tarde a las pelotas, hago foul, ¿sí? Creo que llego y no llego. Entonces, si yo no voy a la creencia de por qué creo que utilizando este sistema y desarrollando esta habilidad voy a vender más, ¿sí?, o voy a impactar más, entonces el ejecutivo no lo incorpora, ¿sí?, no es genuino. Sí. Entonces, esto lo vemos también cuando se trabaja la formación, porque se desarrollan determinadas competencias de manera dividida. ¿Por qué? Sí. Curso de negociación, curso de liderazgo, curso de comunicación, curso de decisiones. Claro. ¿Sí? Ahora, cuando yo tengo que resolver un problema, el problema tiene una mirada integral. Yo no digo, voy a decidir o voy a negociar por intereses en lugar de posiciones. Voy a trabajar sobre un liderazgo situacional en función de cómo está la maduración de mi equipo o de esta persona. O voy a comunicarme de una manera específica. En ese momento tenés que echar mano a recursos de negociación, a recursos de decisión, a recursos de coacheo, a recursos de liderazgo, ¿sí?, para resolver ese problema. Si yo formo a la gente desde
un lugar dividido o fragmentado, lo que estoy haciendo es fragmentando a la persona. Es generar guetos. Exactamente. Generar islas. Exactamente. Cuando la organización en su estructura está cada vez más especializada y más dividida, lo que estoy haciendo es fragmentando la visión del trabajador. Cuando la capacitación yo la doy fragmentada, ¿sí? O la doy dividida, estoy fragmentando la capacidad de tener una visión integrada a la hora de que la persona resuelva una situación y mire todos los componentes. Porque a la hora de que la cosa funcione, no solo es una mirada técnica, no solo es una mirada interrelacional, son las dos cosas. Bien. ¿Sí? Ahora, y en esto de integrar tenemos un montón de lugares de donde recurrir y paralelismos. A ver. Yo estoy trabajando mucho con la vinculación del desarrollo de equipos en el deporte con el desarrollo de equipos en las organizaciones. ¿Por qué? Porque en los partidos, ¿sí? Cuando vemos los partidos de fútbol, de rugby, de hockey, lo que fuera, se dan situaciones muy similares a la organización, ¿sí? En el momento de juego no hay tiempo para decidir, la comunicación y la escucha es muy difícil por las revoluciones, ¿sí? Muchas veces puede pasar que el contrario te saca de tu estrategia o puede no estar bien clara la estrategia, ¿sí? Y después tenés otros momentos. Se te lesiona el número uno. Se te lesiona el número uno, como está pasando ahora, y tenés que reconfigurar el equipo, ¿sí? En las organizaciones pasa lo mismo, ¿sí? ¿Y se trabaja desde la organización para pensar en qué pasa si el número uno no está? ¿Se trabaja sobre ese punto? No, esos escenarios no se trabajan. Nadie quiere prepararse para no estar. Nadie quiere prepararse para no estar, y si falta aquel que tiene esa mirada especialista, o si es aquel que es el único que se encarga de determinada tarea, ¿sí? No se puede cumplir. Y esa es la presión que hoy se está sintiendo, ¿sí? Si falta alguien, es difícil de avanzar en un proyecto. Si falta Messi, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y entonces, este es el gran desafío que tienen los equipos deportivos, sí. ¿Sí? ¿Y dónde se trabaja? Se trabaja en entrenamiento. Entonces, el entrenamiento no tiene que estar orientado a la teoría de la negociación, la teoría de la comunicación. Tiene que estar orientado a cómo resuelvo el problema. Sí. Y lo resuelvo desde distintos lugares. Te escucho y pienso, ¿no? Los gurús, todo fenómeno. Hay que basarse en lo que dicen los gurús, los especialistas en management, pero eso es teoría. Exactamente. Es importante que las empresas puedan lograr que sus equipos se pongan a prueba permanentemente, más allá de asistir, y no estoy desmereciendo las jornadas y las capacitaciones con oradores externos. Sí. Pero creo que es eso, ¿no? Muchos de los ejecutivos van a esas capacitaciones y se quedan con el cuadernito, con lo que anotaron. Exactamente, porque ahí no se trabaja el foco del tema. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto se resuelve principalmente desarrollando una visión más integral en las personas. Y de las competencias integradas, me gustó ese término que usaste. Sí. ¿Las competencias integradas se aprenden? ¿Se desarrollan? Se desarrollan, totalmente. ¿Hay gente que tiene el potencial y otros que no? ¿Ustedes lo pueden visualizar eso? El potencial siempre está. Siempre hay un tope, pero el potencial de desarrollo siempre está. Nadie nace sabiendo. Lo que pasa es que hay distintas formas de llegar. La gente aprende de distinta manera. Entonces, cuando nosotros trabajamos el foco del problema, ¿sí? Hay gente que llega desde una cuestión mucho más racional, hay gente que llega desde un lugar mucho más emocional, ¿sí? Hay gente que, las tres patas de la competencia, que juegan el querer, el poder y el saber. Entonces, lo que nosotros recomendamos es, basate en la fortaleza, en tu fortaleza, empezá a ver que podés, a partir de ahí vas a ver incrementada tu voluntad de querer, y sobre todo de querer saber más y conocer más. Y si yo sé más, puedo más. Si puedo más, quiero más. Si quiero más, voy a buscar saber más, ¿sí? Entonces, por eso digo, este esquema trabajado en las distintas habilidades de gestión, ¿sí? Genera que la persona vaya a buscar soluciones, vaya a buscar el contacto con las áreas pares, ¿sí?
saliendo de esos silos. Si no conoce la estrategia, vaya hacia arriba a buscar la estrategia, vaya a pedir la información cuando la cosa se vuelve burocrática. Agustín, y esto genera te hago una proactividad. pregunta, y vos como consultor entiendo que también es un desafío para ustedes como externos y son como los psicólogos de las empresas, ¿los podríamos definir? Sí, un poco sí. de psicólogos. Un poco de psicólogo. ¿Cómo hacen para articular la convivencia de lo que se dice ahora que, bueno, en muchas empresas conviven muchas generaciones? Sí. Las generaciones, creo que hay 5, no sé, baby boomers, la Y, la X, bueno, contame un poco, ¿no? La verdad es que no recuerdo bien los nombres, pero esto de que convivan muchas generaciones. Exactamente. ¿Cómo lográs esta integración en generaciones donde los códigos son muy distintos? Totalmente distintos. Tenés tradicionales, baby boomers, generación X, generación Y, y ahora se incorpora la generación Z. Z. Exactamente. ¿De qué edad a qué edad? Los de 20 y pico. ¿Sí? ¿La Z? Los nacidos, sí, en la década del 90, 95 en adelante. Entonces, lo que vos encontrás es que tienen diferentes motivadores. ¿Sí? Los X dicen, a estos pibes no los motiva nada. Sí los motiva. Lo que pasa es que los motiva cosas distintas. Hay que conocerlos. Hay que conocerlos, exactamente. Así como el mercado, ¿sí?, es cada vez más secular y detallista, hoy dentro de las empresas tenés cada vez clientes internos y empleados totalmente distintos. ¿Me aguardás? Dale, por favor. Enseguida volvemos. Agustín, se nos fue el programa, gracias, porque yo digo, en esta media hora yo me enriquezco muchísimo, me queda muy claro este mensaje de lo importante de tener una mirada integrativa en las corporaciones, de ver a la organización más desde un lado humanístico, y bueno, te dejo estos últimos segunditos para que vos nos des tus últimas reflexiones. Exactamente. Bueno, la persona es una persona integrada, ¿sí? Digamos, es la misma persona la que trabaja, la que es padre de sus hijos, la que es amigo de sus amigos y la que interactúa en la comunidad. Estas habilidades que tenemos en el mundo de la vida personal es necesario llevarla al mundo laboral. Entonces, salir de esa mirada específica del área y de la especialización de uno y poder integrar tanto habilidades de gestión como habilidades técnicas y poder integrar también objetivos compartidos con otras áreas. Esto va a llevar a soluciones mucho más integradas y a evitar el retrabajo y el ida y vuelta que tan costosa es para las organizaciones y las personas tanto lo sufren. Porque al final de lo que se trata es que cuando las personas ven ese sentido y ven el aporte y ven que pueden ir mucho más allá de lo que ellos específicamente inicialmente conocen desde su formación y se puede trabajar en equipo para avanzar, la persona es más feliz y la organización va a poder dar una solución. Más rentabilidad más y mejor clima laboral. Exactamente. Redondo. Gracias a Agustín Parisi, consultor, sociólogo, por acompañarnos. Muchas gracias, Paola. Gracias a vos. Nos vemos la próxima. Pueden ver este programa nuevamente por nuestro canal exclusivo de YouTube. Gracias por estar ahí.